Invertir en Cuba, este es el tema de hoy. Si bien la moribunda economía cubana y la actualización del modelo comunista necesitan desesperadamente de la inversión directa y extranjera, ¿será el caso de Stephen Purvis un buen ejemplo para atraer inversionistas? No lo creo. Stephen Purvis, el arquitecto británico que estuvo detrás de la remodelación del hotel de tiempos coloniales con el nombre de Saratoga, en La Habana, donde se quedó Beyoncé con su esposo, el rapero y empresario Jay-Z, cuando estuvieron en la isla de visita el pasado abril. También fue el jefe, el jefe de operaciones de la firma de inversiones Coral Capital, que estuvo detrás del proyecto Bellomonte Golf y Country Club en La Habana, valorado en unos 530 millones de dólares. Pero no todo le salió bien. ¿Qué pasó? Pasó 16 meses en una cárcel cubana acusado de supuesto espionaje y fraude. Finalmente quedó en libertad y se le retiraron los cargos. En una entrevista al diario The Telegraph, Purvis da 3 posibles razones de lo que pudo ocurrir. Uno dice, es la posibilidad que es que lo denuncia o alguien que lo lleva a la cárcel denunciando anónimamente lo que pudiera haber venido de un competidor, una acusación que fue anónima. Y no olviden el estado policial del gobierno cubano. Otra explicación, dice él, es que la firma fue víctima de una rígida y ferviente persecución anticorrupción por parte de la inteligencia cubana, que como no saben de negocios, ven un crimen donde sea. Y otra posible explicación, dice él, que fue víctima de un juego político. Dice que la mayoría de los arrestos a hombres de negocios ocurren con occidentales, mientras a competidores de países como China o Venezuela los dejan tranquilos, lo que sugiere que el gobierno cubano se siente con estos más cómodo ideológicamente. Purvis dice que no está seguro, porque todos tienen miedo de hablar este tipo de cosas cuando están en la isla, pero que sí está seguro que hacer negocios en Cuba para los extranjeros está lleno de riesgos. En Cuba no haces negocios con particulares, no. En Cuba para hacer negocios tienen que hacerlo con el gobierno. ¿Ese es tu socio sí o sí? Cerca del 100% de la economía cubana está controlada por el gobierno. Y el gobierno, que quiere control, demanda un mínimo de 51% de la sociedad que haga con él, sin importar si la empresa extranjera es la que pone más dinero y aporta el conocimiento en la sociedad. Y detrás del gobierno, quienes manejan el aparato son los militares. Un ejemplo, GAESA, la compañía matriz de las Fuerzas Armadas, controla, escucha, el 40% de la economía cubana. Y está dirigida por el yerno de Raúl Castro. Él se llama el coronel Luis Alberto Rodríguez. El control del gobierno y el poder militar detrás de los negocios. Tranquilidad para incentivar una inversión extranjera que, por cierto, ha disminuido. El número de proyectos conjuntos en Cuba ha disminuido de 400 en el año 2000, que fue cuando alcanzaron su punto más alto, a cerca de 250 en el 2011, según un informe de Brookings Institution. Cuba necesita inversión extranjera, y ellos lo saben. En el 6º Congreso del Partido Comunista de Cuba, el único en el país, aprobó el plan de reformas económicas para actualizar el modelo socialista de la isla, donde reconocerá y promoverá a las modalidades de inversión extranjera. Pero el gobierno sigue viendo con recelo, con animosidad y temor esa inversión, porque podría poner en riesgo la revolución. ¿Saben cuál es el problema de fondo? Para el gobierno cubano, que lleva más de 50 años viviendo en estado revolucionario, la inversión extranjera se condiciona al plan centralizado. Es un híbrido de marxismo-leninismo con fidelismo, en el que los intereses militares y nacionales dominan las políticas económicas. La seguridad de la revolución, señores, es más importante que la productividad. Pero ¿saben qué? El problema es que mientras unos pocos se benefician con la defensa de la revolución, muchos cubanos prefieren la productividad, que es la que al final pone la necesaria prosperidad en sus manos que tanto desean y añoran. Toma nota. Cuando regresemos a CNN Dinero, Nicaragua quiere reformar su seguro social. Es necesario
o se debe en parte a la recomendación del Fondo Monetario Internacional? Ya le contaremos cuando regresemos a CNN Dinero. Y estamos leyendo sus comentarios sobre nuestra pregunta en Facebook. CNN Dinero pregunta, ¿qué impacto tienen las privatizaciones para las economías de América Latina? ¿Bueno o malo? Depende de cada caso. Vota y opina. Nuestra página en facebook.com/CNN Dinero. CNN Dinero es patrocinado por Banplus. Hola, te habla Xavier Servia y esto es, claro, CNN Dinero. Hagamos un repaso de algunas noticias económicas de nuestra región. Es momento de nuestra ronda de dinero. La ronda comienza en Argentina con Iván Pérez Sarmenti. La soja, la construcción, el sector del automóvil son la locomotora de una economía que sigue creciendo. De allí nos vamos a Uruguay con Darío Klein. El gobierno ha anunciado el hallazgo de petróleo en el departamento de Salto, a unos 500 kilómetros al noreste de Montevideo. Y por último, a Panamá. Castalia Pascual nos hablará de la negociación entre representantes de la zona libre de Colón con Venezuela, cuyos empresarios le adeudan más de $1.000 millones. Argentinos, INDEC, dará a conocer el próximo viernes la evolución del nivel de actividad económica durante el primer semestre del año, que rondará el 5%, impulsado básicamente por la soja, la construcción y el sector automotriz. Por sectores, el INDEC dio cuenta que la producción industrial creció durante el primer semestre del año 1,5% en comparación con enero-junio de 2012, merced al impulso de la industria automotriz tanto por las exportaciones como por el mercado local. Sin embargo, la producción de acero crudo no termina de despegar y acumuló una baja del 13,1% en el primer semestre del año. Algo similar ocurrió con la industria metalmecánica, excluida la automotriz, que tuvo una merma del 2,1% en lo que va del año. Con esta estimación, la proyección anual superará el piso del 3,26% que dispara el pago del cupón PBI, un escenario que dan por hecho los funcionarios del Ministerio de Economía, que ya incluyeron el pago de unos 3.500 millones de dólares en el anteproyecto del presupuesto de 2014. Saludos desde Buenos Aires. Hola, saludos desde Uruguay, donde los esfuerzos de las autoridades uruguayas en busca de petróleo parecen estar empezando a dar resultados. Este fin de semana se anunció el hallazgo de gotas de petróleo en una roca generadora, en una exploración, en una búsqueda que está realizando a unos 400 metros de profundidad en el departamento de Salto, en el noroeste del país. El presidente de ANCAP, la empresa petrolífera del país, Raúl Sendic, dijo sin embargo que hay que esperar, que recién dentro de unos 4 años se va a poder saber si realmente hay petróleo en suelo uruguayo. Por ahora lo que esto indica es que se pueden estar dando las condiciones para que ello ocurra. Pero todavía queda mucho por investigar. Dijo que este hallazgo tiene más interés científico que comercial. Seguimos con ustedes, adelante. Panamá y Venezuela se reúnen a partir de este lunes en un primer encuentro que busca dar por terminada la deuda que importadores venezolanos mantienen con la zona libre de Colón y que se sitúa en los 1.200 millones de dólares. De acuerdo a los informes, este encuentro que inició a media mañana de este lunes en la zona libre de Colón, en la costa caribe panameña, se desarrolló a puertas cerradas. Y participan por parte de la misión venezolana, el presidente de la Comisión Nacional de Administración de Divisas, el vicepresidente del Banco Central de Venezuela, representantes del Ministerio de Comercio y de la Oficina de Impuestos CENIAT. La delegación negociadora panameña está integrada por representantes del Ministerio de Comercio e Industrias, 2 empresarios miembros de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón. Venezuela es uno de los principales compradores de la Zona Libre de Colón y los empresarios venezolanos achacan la deuda a dificultades que tienen para acceder a las divisas en el marco del control cambiario. Este es el reporte desde Ciudad de Panamá. Vamos a Nicaragua, porque quiere reformar su seguro social en parte por recomendación del Fondo Monetario Internacional. De entrada, hay acuerdo entre el gobierno, los trabajadores y la empresa privada sobre que esa reforma es necesaria, pero el asunto es saber quién la costeará. Samantha Lugo nos dice más.
desde Managua, Cuba. Desde hace algunos años se viene contemplando en Nicaragua la necesidad de reformar la Ley de Seguridad Social, promulgada en 1982 y que a juicio de varios expertos ya no se adecúa a la actual vida laboral del país. No podemos negar que en este momento el Instituto Nicaragüense de la Seguridad Social se encuentra en una situación sumamente frágil y delicada. Según este especialista, solo el 20% de la fuerza laboral de este país cotiza actualmente al Seguro Social, lo que podría generar iliquidez en la institución en los próximos años. Por ello dice que los cambios se deben realizar pronto. Es ahora que tenemos que hacer medidas para que no lleguemos a tomar medidas drásticas en las que se nos pueda suspender la pensión a nosotros. Hay que usar el tiempo que se tiene para hacer las reformas las reformas previsionales y las reformas regulatorias y las reformas paramétricas o técnicas que sean necesarias para que antes de llegar a los 10 años, de acá a 5 años o lo que fuese, esa situación ya no se vislumbre como peligrosa. El gobierno, los trabajadores y la empresa privada discutirán los alcances de esta reforma en septiembre. La primera propuesta es aumentar la tasa de cotización de empleados y empleadores, pero las inconformidades ya han surgido. Que se lo aumenten a los empleadores, porque a los trabajadores les sale de su salario, pero a los empleadores les sale del margen fiscal que tiene, porque lo que pagan en IVA se lo restan en impuestos. Quizás ahora que se acerca la Navidad, el deseo navideño que quisiera tener don Gustavo Porras. Nosotros somos serios, somos realistas, somos pragmáticos. Los tres sectores tenemos que asumir nuestros compromisos. No se trata de que yo, sector trabajador, quiera que los empresarios paguemos más y que el Estado pague sus deudas y yo no voy a asumir ningún compromiso. Sin embargo, hay otras medidas que también podrían ser consideradas. Es de suma importancia para el país generar confianza y en consecuencia la inversión para atraer a más afiliados. Se hace necesario que haya una institución creíble. Se espera que las reformas estén listas a finales de año para que puedan entrar en vigor a inicios del 2014 y sean aplicables al menos en los próximos 50 años. Para CNN, Samantha Lugo, Managua. La técnica de la fracturación hidráulica para liberar gas y combustibles fósiles sigue provocando polémica. En Gran Bretaña, una empresa llamada Cuadrilla quiere comenzar a experimentar con ese tipo de perforación. Asegura que podría suponer el abastecimiento energético del país durante más de un cuarto de siglo, pero los habitantes de la región donde se quiere aplicar no están de acuerdo. Dan Rivers nos dice más. El paisaje verde y placentero de Inglaterra, aldeas pintorescas, la naturaleza en armonía con los seres humanos, un sitio que ha permanecido igual a través de los siglos. Exactamente el lugar donde menos nos esperaríamos esto. Cientos de manifestantes furiosos tratan de detener las obras de un nuevo pozo de exploración de petróleo por temores de que se use la fracturación hidráulica o fracking. El lugar es apenas visible detrás de los árboles, aunque ya ha comenzado la perforación. Pero hasta ahora, la empresa Cuadrilla ni siquiera ha pedido permiso para usar la fracturación, diciendo que es una perforación experimental. La fracturación hidráulica es polémica porque involucra inyectar fluido a alta presión, incluyendo sustancias químicas potencialmente dañinas, a profundidad para liberar combustibles fósiles y gas del sustrato rocoso. Algunos piensan que eso puede afectar el acuífero, a pesar de la aseveración de las petroleras de que no existe el riesgo. No se trata solamente de un tema local aquí en Sussex. En toda Gran Bretaña se han emitido 300 permisos de exploración. Un estudio reciente sugiere que la fracturación y otras técnicas para sacar gas podría satisfacer las necesidades energéticas del Reino Unido por los próximos 25 años, pero como en Estados Unidos, son muy controvertidas. Hay gente que puede prender fuego con el agua de la canilla. La abres, la acercas al fuego y se produce una llama. Lo hemos visto en Pensilvania, donde usaron el fracking sin mesura. No podemos tener una industria que asalte a comunidades como esta y la destruya solamente para pagar dinero. En Balcombe, las protestas en contra de la fracturación han unido a la izquierda radical y a la derecha conservadora. El gobierno trata desesperadamente de garantizarles a